Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con nuestro curso. Hoy vamos a ver el segundo punto del programa denominado de Derecho Financiero. ¿Se recuerdan ustedes que el día lunes, al final del- de la clase, decíamos que las finanzas públicas se estudiaban desde dos puntos de vista, el económico y el jurídico, legal? Y decíamos que desde el punto de vista económico era analizado por la ciencia económica denominada finanzas públicas. Y desde el punto de vista legal era analizado por el denominado derecho financiero. Eso es lo que nos da el pie para continuar con nuestro tema del día de hoy, derecho financiero. El derecho financiero, definitivamente, tienen que saber ustedes desde el principio que su finalidad es regular todo lo referente al aspecto relacionado con la actividad financiera del Estado. Y esa actividad financiera del Estado tiene tres momentos, tres manifestaciones, que son la obtención, la administración y la erogación de los recursos. Pero ¿cuál es el momento histórico en que surge el derecho financiero? Pues el momento en que se considera como el nacimiento de este derecho es cuando el tratadista austriaco Mirbach Reinfeldt eh, crea su obra denominada Tratado de Derecho Financiero en el año de 1906. Y él, en algunas partes del contenido de su obra, indica que el derecho financiero está conformado por normas de derecho público positivo que tienen por objeto la reglamentación de las finanzas de las colectividades públicas. O sea, se está refiriendo a crear un sistema legal en el cual se van a basar las instituciones del Estado, porque dice colectividades públicas, instituciones del Estado, para desarrollar, para desarrollar prácticamente lo que es la actividad financiera del Estado. Esa primera recopilación establece la necesidad de estudiar el, el derecho financiero desde un punto de vista estrictamente jurídico. Las finanzas públicas deben de ser analizadas desde un punto de vista estrictamente jurídico y que tiene que tener una diferenciación total con el derecho administrativo y el derecho privado. Todos los órganos que se relacionan respecto a la actividad financiera del Estado deben estar dentro del marco del derecho público y en ningún momento relacionadas con el derecho privado. Ese es el origen del derecho financiero. Pero ¿cómo es que evolucionan los hechos financieros? Para que haya una evolución es necesario analizar las cuatro estructuras básicas que conforman un Estado. Y estas estructuras básicas están conformadas por agentes económicos, todos los que están relacionados con la actividad industrial, la actividad de comercio, la actividad agrícola, los bancos, o sea, todo el aparato productivo que conforma el Estado y que a la vez producen bienes y servicios. Esa producción de bienes y servicios es lo que va a permitir determinar cuál es el Producto Interno Bruto que tiene un país.
Veamos la primera estructura, que es la económica. La estructura económica, pues ya lo dijimos, está conformada por todo ese aparato productivo. Es el que establece las relaciones entre todos ellos, todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo económico del país. Mientras que la estructura financiera la conforman todos los órganos que desarrollan la actividad financiera del Estado. Son todos esos entes que permiten que los demás órganos del Estado puedan cumplir con sus fines. Y por eso se refiere esta actividad financiera a la recaudación, a la administración y a la erogación de los recursos. Porque una vez que se realiza esta última, es porque se le están asignando dineros a los demás órganos del Estado para que estos puedan cumplir con sus fines. La social, pues, tiene un papel muy importante porque dependiendo del desarrollo social que tenga un Estado, así es como su actividad financiera va a ser más efectiva. Las necesidades colectivas deben de ser atendidas por el Estado. Y el Estado debe emplear esos recursos que ha recaudado para poder funcionar. Pero es necesario entender que si una sociedad no se desarrolla, entonces no puede haber crecimiento económico. Si una sociedad no evoluciona, no va a haber crecimiento económico, porque no van a haber exigencias, no van a haber actores que produzcan bienes y servicios, no va a haber demanda. Por eso uno de los principales factores que se han señalado para que se desarrolle una sociedad es primero sacarla de su ignorancia. El analfabetismo es el cáncer de los pueblos, porque sencillamente no tienen el conocimiento básico de leer y escribir para poder comprender muchas de las actividades que deben desarrollarse en una sociedad. Y como consecuencia, cada ente particular que se encuentra en esa situación no se desarrolla, acepta su estatus y como consecuencia no va a darse el crecimiento económico. Y si no hay un desarrollo social, pues entonces esa actividad financiera del Estado se frena. No hay mucha o no hay demanda de la prestación de bienes y servicios, entonces no hay trabajo, entonces hay más miseria, y entre más miseria, más ignorancia, y todo es un círculo vicioso. Y por último, la estructura política. Esa estructura es determinante. ¿Por qué es determinante? Porque depende del grupo político que esté gobernando. Así va a ser el momento histórico que se va a tener para lograr un desarrollo. Recuérdense ustedes que en nuestra Constitución hay varios órganos que tienen iniciativa de ley. Y todos estos órganos pueden tener el mejor deseo para que el Congreso venga a crear normas que faciliten el desarrollo económico, el desarrollo financiero, el desarrollo educativo, de seguridad social, etc. Pero ¿qué pasa si esa estructura política que básicamente está conformada por el Congreso de la República no es eficaz, no es eficiente, no es transparente?
Sencillamente vamos a encontrar, en lugar de un desarrollo histórico, un atraso histórico, porque este ente está frenando las iniciativas de leyes que van a fomentar en un momento dado el desarrollo económico y financiero del país. Yo tengo la oportunidad de leer un diario y veo ahí muchos comentarios, muchos que escriben sobre la deficiencia que tiene el Estado en iniciativas para lograr mejores medios de comunicación. Mucho se habla en los últimos días, por ejemplo, del transporte público, del tránsito, que se están perdiendo aproximadamente 5 horas del día en ir y venir, a veces hasta 6. Y eso de una u otra manera frena el desarrollo económico. Pero ya en alguna oportunidad, recuerdo yo que había negociaciones en el pasado para tratar de construir un metro en la ciudad de Guatemala. Pero por distintos factores y básicamente políticos, todo ese proyecto se frenó. Y que con el transcurso de los años ha afectado el desarrollo económico, social del país. Por eso es que se dice que esta estructura política debe de tener una conexión, debe tener un equilibrio permanente junto con las otras estructuras financiera, política y económica. Ese equilibrio permanente es el que va a evitar que en un momento dado se agraven los problemas sociales y se tomen medidas que resuelvan los problemas y que definitivamente es factor determinante el aspecto financiero, la situación económica en que se encuentra el Estado. Bueno, esto es hablar de cómo evolucionan los hechos financieros y cómo esas 4 estructuras que conforman un Estado, una sociedad, deben de tener una concatenación, deben de tener una relación para que pueda funcionar el desarrollo financiero de un Estado. Luego veamos las características del derecho financiero. Bueno, hay bastantes características, pero solo vamos a mencionar las más importantes. Una de ellas es que se considera que el derecho financiero es de carácter heterogéneo. ¿Por qué se dice que es heterogéneo? Pues sencillamente porque todas las normas que regulan la actividad financiera del Estado son diferentes. No tienen una relación, más que cumplir con el objetivo de la actividad financiera del Estado, y en cada una de sus fases cada órgano juega un papel diferente y como consecuencia tiene una normativa diferente. Cuando ustedes lean la ley del Banco de Guatemala y la ley orgánica de la administración tributaria, se van a encontrar con 2 mundos diferentes, 2 actividades totalmente distintas. Y van a leer la ley monetaria y se van a dar cuenta que no tiene nada que ver con la ley de la SAT, por ejemplo. O sea, eso es una diferencia total entre la normativa. Pero si a eso le agregamos las otras 3 leyes que ustedes van a tener la oportunidad de leer y de resolver algunos casos en examen y laboratorios, díganme ustedes qué tiene que ver el impuesto sobre la renta con la ley de la Contraloría General de Cuentas. ¿O qué tiene que ver la ley del Banco de Guatemala con la ley orgánica del presupuesto?
o la Contraloría General de Cuentas con la Ley de Libre Negociación de Divisas. Son normas totalmente distintas. Aún dentro de los mismos tributos, hablar del IVA y del impuesto sobre la renta es hablar de dos campos totalmente diferentes, que tienen como similitud únicamente los ingresos que perciben las personas, pero que la estructura legal es totalmente distinta. A eso le agregamos el UCI, también distinto. Por eso se dice que las normas de derecho financiero son de carácter heterogéneo. Regula el interés financiero del Estado, otra característica. Esta característica se refiere a que cada una de las disposiciones legales que rigen la actividad financiera del Estado, lo que pretenden es mantener las finanzas del país lo más sana posibles, en la mejor disposición, en forma transparente, que se cumpla el interés financiero del Estado de poder obtener recursos en forma legal y poder gastárselos en forma transparente. Un ejemplo. Hace muchos años, cuando estaba el conflicto armado, las personas que manejan el capital privado, las personas capitalistas, pues vieron en un momento dado sintieron que podían tener problemas con el dinero que aquí en Guatemala manejaban, que les podía ser arrebatado. Como consecuencia de eso, empezaron a migrar sus capitales al extranjero. Cuando se empieza a agudizar la crisis y empiezan también a salir muchos más millones de quetzales al extranjero, a cuentas privadas. Entonces, en ese momento, antes de que se descapitalice el país y que ya no se vayan a generar bienes y prestación de servicios por parte de la iniciativa privada por falta de capital, viene la Junta Monetaria y aplica una disposición legal contenida en la ley, control de divisas, y establece ese control de divisas para todo el sistema bancario, que significa que nadie podía comprar cheques de viajero ni hacer transferencias al exterior, a excepción de lo que acordó la Junta Monetaria. Y todos tenían que hacer sus solicitudes y ser debidamente aprobadas conforme a las especificaciones de las normas que se dictaron para tal efecto. ¿Por qué lo hizo la Junta Monetaria? ¿Por qué le fue transmitido a todos los bancos del sistema? Porque se pretendía velar por el interés financiero del Estado. Otra característica es que se establece toda una estructura para que el Estado cumpla con sus fines. O sea, es mediante la actividad financiera del Estado que todos los demás órganos del Estado van a poder cumplir con sus obligaciones. Porque se les va a proveer de los recursos para que puedan cumplir con los satisfactores de las necesidades sociales. Y por último, dice, el derecho financiero es un derecho público. Ustedes saben que hay dos clases de derechos. El mundo del derecho se dividió en dos, derecho privado y derecho público. Dentro de la esfera del derecho privado, pues, por ejemplo, en el derecho civil, vamos a hacer un contrato de arrendamiento, usted y yo, y buscamos en el código la normativa que rige el contrato de arrendamiento. Y de acuerdo a nuestros intereses, manifestamos nuestra voluntad de cuáles son las normas que vamos a aplicar a ese contrato que vamos a realizar.
no hay ninguna exigencia para que cumplamos con todas las normas que rigen el contrato de arrendamiento. Y por esa misma razón se habla del derecho, que es un derecho privado. El derecho público es todo lo contrario. El derecho público, nosotros cuando cumplimos normas del derecho financiero, no podemos manifestar nuestra voluntad. Sencillamente, si estamos dentro del contenido de la norma, la debemos de cumplir. Porque, caso contrario, estas normas pueden ser hechas valer en forma coercitiva. O sea, tienen un carácter coercitivo. No hay una libertad de interpretación. Las normas se deben cumplir en el sentido literal. Siguiendo con este mismo ejemplo del control de cambios. El control de cambios nació por velar por el interés financiero del Estado. Y entonces todas las personas que tenían compromisos en el extranjero o que querían salvaguardar sus dineros enviándolos al extranjero, ya no lo pudieron hacer, ya no pudieron manifestar su voluntad, sus dineros se tuvieron que quedar en Guatemala. Recuerdo yo que familias poderosas económicamente que tenían estudiando a sus hijos en el extranjero se vieron con problemas para mandarles las remesas para su sobrevivencia en los países donde estaban, porque no se autorizaban las transferencias de un día a otro, eran sometidas a un análisis, pruebas, etc. O sea, yo no puedo manifestar mi voluntad de mandar mi dinero para pagarle a mi hijo en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Tampoco hay una libertad de interpretación. Esas normas decían, los guatemaltecos tienen prohibido enviar al extranjero divisas por cualquier medio. O sea, no solo por los bancos, sino tratar de sacar dólares en las fronteras en escondido. Y caso contrario, se pondrán las sanciones tales y las únicas excepciones son, y ahí estaban las excepciones, que sí podían mandar transferencias o mandar dineros al extranjero. Y todo eso era obligado a cumplir con esas disposiciones. Si nos vamos al mundo tributario, yo tengo un inmueble, soy propietario. Yo tengo la voluntad de decir que pago el YUSI o no lo pago. No. Yo debo de cumplir con esa norma que dice que todos los propietarios de bienes inmuebles, usufructuarios usufructuarios de bienes del Estado y poseedores deben de pagar el presente impuesto. O sea, yo no puedo manifestar mi voluntad de pagarlo o no pagarlo, pero supónganse que manifiesto mi voluntad diciendo no lo pago. Bueno, tienen carácter coercitivo. La municipalidad puede iniciar un proceso económico coactivo y con ello me va a obligar al pago porque me va a trabar en un embargo sobre el mismo bien inmueble o sobre cuentas bancarias. Porque el económico coactivo es un proceso de ejecución en que supletoriamente utiliza las normas del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué libertad de interpretación puede tener esa norma? Todos los propietarios, y yo soy propietario, ¿qué otra interpretación le puedo dar para cambiar el hecho de que me pueda afectar? Ninguna. Por eso es que se dice que todas las normas de derecho financiero
son normas de derecho público. El derecho financiero pertenece al campo del derecho público. Síntesis. Características. Son normas de carácter heterogéneo. Es un derecho público. Regula el interés financiero del Estado. Y toda su estructura sirve para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Aquí hay un par de preguntas. Dice una pregunta. Todas las normas que rigen el derecho financiero son diferentes. Dice ley de bancos, monetaria. O sea, ¿tiene diferencia total? Sí. Y por eso les decía yo que para el examen deben de leer esas leyes. Porque se relacionan en la práctica, pero en su contenido de las propias normas, no, son totalmente distintas. Luego, pregunta aquí un compañero. No, aquí están haciendo referencia al tránsito. Eso ya todos lo sabemos. Bueno, siguiendo con el tema del derecho financiero, veamos el contenido del derecho financiero. Yo aquí les voy a citar dos contenidos. Uno de un autor moderno, contemporáneo, podríamos decir, Héctor Villegas, y otra de un autor clásico, o sea, un contenido según se daba la situación años atrás. Héctor Villegas dice que el contenido del derecho tributario no es más que la regulación jurídica del presupuesto. O sea, todo el instrumento legal que conforma o que es el presupuesto, donde quedan plasmados los ingresos y los gastos, y todas las normas que van después de los ingresos y los gastos para que se realice el presupuesto anual. Luego dice la regulación jurídica del tributo, todo lo concerniente a la tributación. No me extiendo más en esto del presupuesto, porque hay un punto en el programa que es el presupuesto y otro que es toda la teoría general de la tributación. Luego viene otro contenido de la regulación jurídica del patrimonio del Estado. El patrimonio del Estado es bien amplio y de mucha riqueza. Sin embargo, estados como el nuestro no lo saben explotar. Tenemos una riqueza minera increíble y sin embargo se dan concesiones en las que las regalías a favor del Estado son mínimas y son bienes no renovables en su mayoría. Por un lado. Por el otro, todos los bienes, todos los inmuebles, las playas de los lagos, los mares, los Pacífico, Atlántico, son propiedad del Estado, son nacionales. Y el Estado las da en arrendamiento. Grandes hoteles. Y sin embargo, si ustedes conocieran los montos de esos contratos de arrendamiento, que son por 15, 20, 25 años, pues se llevaría una gran sorpresa. La iniciativa privada enriqueciéndose, pagando un arrendamiento mínimo y dañando así ese patrimonio del Estado. O sea, su regulación jurídica no es acorde a la realidad social y sin embargo existe normativa. Es para regular toda esa explotación de los bienes del Estado, cómo es o qué es lo que se debe cumplir para su explotación. Luego tenemos otro
otra regulación que es el crédito público. También tenemos un punto del programa, el último. Y no, lo que podemos adelantar que el crédito público, bueno, ya lo dije el otro día, es un mecanismo que emplean los estados para agenciarse de dineros y poder así atender sus necesidades y más adelante, como se ha generado una deuda pública, cancelarla con verdaderos recursos, como es el caso de los impuestos. Pero hay una regulación jurídica, una norma, una norma que está en la Constitución, es que ningún crédito puede ser ah, aceptado de un organismo internacional, por ejemplo, si previamente el Congreso de la República no lo aprueba. Un ejemplo. Y luego la regulación jurídica de la moneda. Toda esa regulación jurídica son normas jurídico-económicas relacionadas con la creación la, de la moneda, la clase de moneda, de billetes que existen en un país. Cada país tiene su propia normativa. Ustedes ya van a tener la oportunidad de leer la ley monetaria, o me imagino que ya la compraron. Y luego tenemos el contenido de Matus Benavente, que es totalmente distinto. Él dice que el primer contenido es la teoría financiera. Y dice que la teoría financiera es necesaria que exista para su estudio y conocimiento, porque ella es indispensable para poder crear y modificar las normas financieras y aún para aplicarlas. Debiera de empezarse entonces por todos los que están en las comisiones que tienen que ver con aspectos financieros, monetarios, económicos, debieran de recibir cursos intensivos cuando asumen en el Congreso, para que las iniciativas que se les presenten cumplan con cuestiones básicas que se señalan en la doctrina. Luego dice, otro contenido es la organización financiera del Estado. Todo Estado debe tener los órganos necesarios y suficientes, o sea, sus instituciones, para poder cumplir con esa actividad financiera del Estado, o sea, obtener, administrar y erogar los recursos. La siguiente dice, como contenido, las relaciones que se dan entre el Estado y los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. La relación jurídico-tributaria no es más que un vínculo que se da entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes. Pero eso es a través de una ley tributaria, como lo es el impuesto sobre la renta. Si un sujeto está inscrito en cualquiera de los regímenes que establece la ley, la normativa del impuesto sobre la renta, pues prácticamente se ha establecido un vínculo, está ubicado entre los hechos generadores de esa ley y como consecuencia el Estado tiene la facultad para cobrar el impuesto y el otro la obligación de pagarlo. Pero hay otra clase de relaciones, dice este tratadista. Relaciones que se originan entre los particulares derivados de los tributos. Y es cierto, hay relaciones que se dan entre Juan y Pedro, en las cuales no tiene nada que ver el Estado. La única función que tuvo el Estado fue crear la ley tributaria. Ejemplo, Juan y Pedro van a realizar una compraventa de un inmueble. Y entonces están en la discusión si pagan IVA o pagan impuesto del timbre. Ellos no van a ir al Ministerio de Finanzas a preguntar qué ley aplican o a la SAT, mucho menos al órgano central. Será el notario el que determine
si es primera venta o segunda o más ventas, para aplicar el impuesto del timbre. Será el notario que ya con la documentación faccione la escritura, les indique cuánto es qué impuesto se aplica y el monto del impuesto a pagar, lo pagan los sujetos, el comprador, y se emite el testimonio. ¿Qué participación tuvo el Estado? Nada más la creación de la ley tributaria. Las relaciones se dan entre los dos sujetos que están cumpliendo con una norma de carácter impositivo. ¿Se dan cuenta? Las relaciones entre estos dos autores al hablar del contenido es totalmente diferente. Bueno, esto es lo referente a los contenidos. Veamos ahora las ramas del derecho financiero. El día anterior yo les indicaba que en el estado feudal lo que existía era la denominada economía política y era como el canaste del sastre. Ahí iba a parar toda la actividad relacionada con de dónde se obtenían los ingresos, cómo se iban a manejar, a dónde se iban a cursar para gastarlos. Y todo en base a aquellas 4 funciones que les señalaba. Evoluciona el Estado y ya se empiezan a atender necesidades de los grupos sociales. Y como consecuencia, necesario captar más recursos. Pero entonces ya hay una relación entre administración y administrados. Y de las entrañas de la economía política surge el derecho administrativo. Esa atención de necesidades, pues definitivamente para la población hizo que hubiera una necesidad extrema de captar más recursos y que se administraran en una forma más amplia para poder erogarlos en una forma correcta, la actividad financiera del Estado. Entonces, de las entrañas del derecho financiero surge el derecho, perdón, de las entrañas del derecho administrativo surge el derecho financiero. En la captación de los recursos, los tributos se convirtieron en la principal fuente de recursos del Estado. Hay una normativa vasta al respecto y como consecuencia surge el derecho tributario y el derecho patrimonial del Estado. Hay que ordenar esos recursos para saber a quién y en cuánto se van a asignar. Y entonces surge el derecho presupuestario. Luego encontramos que alguien tiene que controlar los demás dineros que se obtienen del Estado y que no son precisamente tributos, y por eso surge el derecho fiscal. Aquí me voy a detener para que desde el principio quede claro que antiguamente al hablar de derecho tributario y derecho fiscal se confundían, eran un sinónimo. Incluso en los libros de Juliane von Rusch, pues ahí se habla de derecho fiscal y está hablando de derecho de tributos. En la actualidad, los estados modernos, ya no solo cobran tributos, o sea, dineros provenientes de los particulares a través de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, que es el campo de estudio del derecho tributario. Los estados tienen otras formas de captar recursos y que provienen de los particulares, pero que no son tributos. Esas otras formas de captar recursos por parte del Estado provenientes de las economías de los particulares es a lo que se le denomina derecho fiscal. Por ejemplo, en estas fechas está de moda que en cualquier lado
de gestiones le digan, ¿y su boleto de ornato? Y entonces algunos incluso le dicen, mire, tiene que pagar el impuesto del boleto de ornato. Señores, el boleto de ornato no es un impuesto, ese es un arbitrio. Y los arbitrios no están dentro del campo del derecho tributario. Esa es otra forma que tiene el Estado a través de las municipalidades de captar dinero proveniente de los particulares. Y así cuando lleguemos a los arbitrios, pues vamos a, porque hay un tema ahí en la teoría general de la tributación sobre esto, vamos a explicar las diferencias que existen entre los arbitrios y los tributos. Pero a eso es lo que se refiere el derecho fiscal, con mucha diferencia del derecho tributario. Los dos obtienen fondos provenientes de los particulares, solo que los tributos solo son 3. Y los fondos provenientes de los particulares pueden ser muy variados, sin caer en el campo de los tributos. En el material que les voy a proporcionar, pues cada una de esas ramas del derecho financiero que les acabo de mencionar tienen sus definiciones. Son varias. Sin embargo, aparte de lo que ahí está escrito, yo les podría decir que la definición del derecho financiero son conjuntos de normas jurídicas heterogéneas que regulan la actividad financiera del Estado en sus 3 fases: obtención, administración y erogación de los recursos, con el objeto de satisfacer las necesidades del Estado y las necesidades sociales. Ahí tienen ustedes una definición diferente a las que están en el material que les voy a proporcionar. Luego, hay definiciones del derecho tributario. Yo diría que el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas de carácter homogéneo, fíjense cómo cambió, de carácter homogéneo, que regula desde el nacimiento hasta la extinción de los tributos. Desde el nacimiento hasta la extinción de los tributos. O sea, establece toda esa gama de disposiciones legales donde se desenvuelve todo el mundo, todo ese mundo legal tributario. Bueno, luego tenemos el derecho presupuestario. También es un conjunto de normas jurídicas que regulan lo referente al presupuesto, como un documento que contiene los ingresos y los gastos que va a desarrollar un Estado durante un periodo de tiempo generalmente anual. Ustedes van a ver estas definiciones y las van a comparar con las otras de los distintos autores que ahí les menciono. Se van a dar cuenta que los elementos característicos de todas ellas van a ser de mucha similitud. Derecho fiscal, conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos que obtiene el Estado proveniente de los particulares y que no están comprendidos dentro del campo de los tributos. Todas las formas que tiene el Estado de captar recursos, dineros que provienen de los particulares, pero que no están dentro de los tributos, o sea, impuestos, tasas y contribuciones especiales. El derecho patrimonial, pues ya dijimos que era los bienes del Estado, pues son un conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relacionado con el manejo de los bienes del Estado. Hay otras definiciones ahí mucho más amplias que ustedes las pueden agregar. Yo nunca pido definiciones. Yo lo que pido es que identifiquen definiciones. Por eso que lo que tienen que aprender son los elementos característicos de cada uno. El derecho monetario, conjunto de normas jurídicas que regulan todo lo relacionado con la moneda desde el punto de vista económico jurídico.
siendo este considerado como un instrumento de cambio. Bueno, ahí tienen ustedes las ramas de definiciones y ramas del derecho financiero. Y voy a parar aquí un momento para ver algunas de las preguntas que están haciendo los compañeros. Benjamín Alvarado, al referirse a las mineras, dice es 1%. No todas, otras tienen otras tasas. Dice que hay ML, no sé, Milk ML, no tiene nombre. Dice hay dos tipos de económico coactivo. Desde luego está el económico coactivo que está en la ley de cuentas y el otro tribunal de cuentas y el otro económico coactivo que está en el código tributario. El código tributario es exclusivamente económico coactivo para el cobro de los tributos y el de cuentas es por cualquier adeudo que surja a favor del Estado. Vamos a ver si hay algo más. Aquí me están explicando lo que entienden por heterogéneo. Ya aquí Gabriela pregunta si le podemos decir cuáles son las características. Puede oír el video y si no, de todas maneras, yo les voy a proporcionar el material donde está todo lo que estoy explicando. Ahí lo va a poder ampliar también. Bueno, esas son las preguntas que hay hasta el momento. Vamos a pasar al último tema de este punto del derecho financiero y es el denominado poder financiero del Estado. Tenemos que tener claro que todas las instituciones del Estado están revestidas de un poder y que ese poder con el que están revestidas es para mantener en términos generales la soberanía del país. Pero son los órganos del Estado. La Constitución es la que le atribuye ese poder a cada uno de los órganos, en cada una de las materias en que se tiene que desenvolver cualquiera de los órganos que la conforman. Pero cuando nos referimos al poder financiero, nos estamos refiriendo al poder que la ley otorga a los órganos que llevan a cabo la actividad financiera del Estado. Y que desde luego tienen conexiones de carácter económico, político, social. Pero básicamente estos órganos que conforman el desarrollo de la actividad financiera son los que van a determinar la forma como se va a desarrollar el gasto público, la forma como se van a captar los ingresos. El poder financiero es el que permite al Estado tener esa facultad de establecer la política fiscal del país, que acuérdense que es el último punto del programa. Y entonces, ese poder financiero es el que le da la capacidad jurídica, la capacidad legal a estos órganos para regular lo referente al ingreso y el gasto. No hay otra forma de entenderlo, el poder financiero. Es una facultad que se le otorga a través de las leyes a los órganos que desarrollan la actividad financiera del Estado para poder ya ellos regular lo referente a los ingresos y los gastos, y que esto se hace a través del establecimiento de la política fiscal. Y solo puedo agregar, porque hay un punto ahí de política fiscal hasta el final, solo puedo agregar que esa política fiscal se va a desarrollar en base al gobierno que esté de turno, porque cada gobierno de turno pues lleva sus propios fines, sus propios propósitos, y que generalmente no en la mayoría de los casos va a beneficiar al
a la estructura social. Un ejemplo, de gobierno de Berchén. El expresidente Berchén, tanto en su propaganda previa a ganar las elecciones, manifestó que él no iba a aumentar los impuestos. O sea, desde el principio él indicó cuál iba a ser su política fiscal con respecto a los ingresos. Y cuando llegó al gobierno se mantuvo con esa política fiscal. O sea, esa fue una de las cuestiones, digo yo, hablando del poder financiero más importantes de ese gobierno. Tuvo la presión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para subir el IVA al 15% y no lo hizo. No lo aceptó. Lo más que ofreció fue realizar una ley de actualización tributaria. Y dentro de esa ley que se aprobó está la bancarización, está lo referente a las imprentas fiscales, que prácticamente ahorita quedaron en desuso con esto de la creación de las facturas electrónicas, ¿verdad? Hay mucho mayor control, si no es que casi total. Bueno, ¿cuál es entonces el fundamento y el límite del poder financiero? Pues su fundamento para el ejercicio del poder financiero son las leyes. Cada acto que se realiza en la actividad financiera del Estado tiene que estar basado en la ley. Y el límite es la misma ley. No pueden ir más allá en el ejercicio de ese poder que lo que la ley los está facultando, tanto en lo que es el ingreso como el gasto. Por ejemplo, en el presupuesto de la Nación quedó establecido que en el municipio X se va a construir un centro de salud. Y ahí quedó la partida, aprobada. Viene el ministerio que le toca construirla y se da cuenta que ese municipio ya tiene un centro de salud y el municipio que está a 5 kilómetros no lo tiene. Y entonces dicen, no, vamos a construirlo aquí, donde no hay. Eso no lo pueden hacer. Porque su poder financiero no puede exceder de lo que dice la norma presupuestaria, que es una ley. El presupuesto se debe cumplir tal y como el presupuesto fue aprobado, pues si no incurren en el delito de malversación de fondos. A eso se refiere cuando habla del fundamento y de los límites. El poder financiero no es ilimitado, sino que se va a cumplir hasta donde el marco legal ha establecido el ejercicio de ese poder. Sin embargo, ese poder se ve influido o afectado por dos factores, el interno y el externo. El factor interno no son más que esas disposiciones legales, constitucionales y ordinarias. Y el factor externo, los tratados y convenios que han sido aceptados legalmente, o sea, aprobados por el Congreso de la República. O sea, hasta donde ahí se establece, ese es el límite. Por ejemplo, en factores externos, en esos tratados, disposiciones legales que se refieren a la doble tributación con el objeto de que no opere entre los países que conforman el tratado que se está aceptando por Guatemala. Y en el caso de los internos, pues artículos como el 171, que se refiere todo a las atribuciones del Congreso y que están relacionadas con el poder financiero.
incluyendo la literal L de ese artículo, donde faculta al Congreso, únicamente el Congreso, para que apruebe los tratados y convenios y que estos se puedan convertir en ley y que entonces lo que ahí se establezca también ya es un límite para el ejercicio del poder financiero del Estado. Bueno, esto es lo que podemos hablar del poder financiero, que es totalmente diferente del poder tributario. Ese lo vamos a ver cuando estemos en la teoría general de la tributación. Benjamín, ya me extrañaba yo que no hubiera preguntado. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de ley en discusión sobre el Ministerio de Planificación para convertirlo en un supraministerio, el cual tiene tintes de una institución totalitaria? Ahorita tenemos una Secretaría de Planificación y en lo que es mi conocimiento está conformada por técnicos, especialistas sobre esta materia y que son los que proporcionan sus dictámenes para los distintos proyectos que el Estado pretende realizar. Al volverse ministerio, para mí deja de ser una institución técnica y se convierte en una institución política. Porque los ministerios son entes, acuérdense que hay entes descentralizados y hay entes que son concentrados, como en el caso de los ministerios, dependen directamente del ente central. Y como consecuencia, ya no habría una cuestión técnica en lo que se refiere a planificación, sino que una orientación política con respecto a los proyectos que se pudieran estar manejando en el Estado. Pero eso es una opinión muy, muy personal. Lo que sí veo es que es el segundo intento de crear un nuevo ministerio. Y a todas luces se ve cuáles son las intenciones, ¿verdad? Crear más burocracia. Bueno, esta era la última pregunta, con eso me quedo. Les cuento que el martes, va que no fue mi día de clase, porque aquí en mi casa se fue el internet desde las 2 de la tarde, vino hasta las 9:30. Y en la primera clase, no sé qué le pasó a la laptop, pero no encendió. Y tuve que dar clases con mi teléfono. Quedándole 10 puntitos de batería, terminé. Tuve la suerte de que para esta clase se ya prendió. Como que está agotada la computadora. Dice, el proyecto de ley le otorga poderes tales que subordina a cualquier institución pública o privada que maneje fondos del Estado. Refiriéndose de planificación. Bueno, yo no conozco la iniciativa, pero tal vez si usted la conoce, pues que menciona esto. Me voy a quedar ahí, señores. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo punto del programa referente a la actividad financiera del Estado. Que tengan un buen fin de semana, compren sus leyes, empiecen a leer. Buenas noches.